Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta masterclass que con mucho gusto la he preparado, una continuación de lo que vimos en la primera masterclass en la que les comenté pues un poco las heridas, solo por encima, y ahora vamos a ampliar un poquito y mirar cómo esto nos afecta en nuestras relaciones, en la relación con nosotros mismos. Y también vamos a poder mirar un poquito si es que nos identificamos en alguna de las heridas o en más de una de las heridas, pues saber también cómo poder trabajar con ellas, ¿no? Te espero que realmente sea un material que les sirva. Sean todos bienvenidos. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Andrea Patiño. Yo soy psicóloga clínica, soy consteladora familiar, biomagnetista y máster en programación neurolingüística. Desde hace unos 10 años más o menos estoy en esta búsqueda y este trabajo y desarrollo personal continuo, y desde hace algún tiempito atrás pues estoy dedicada también a compartir un poco todo este proceso mío personal con las personas que les sirva. Soy psicoterapeuta también, desde hace 10 años que acompaño a procesos de autoconocimiento, desarrollo personal y sanación, ¿no? En psicoterapia. Entonces sean todos bienvenidos y esperemos que realmente pues esta información que se va a compartir el día de hoy sea de utilidad. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta masterclass? En esta masterclass que la hemos denominado cómo sanar la relación contigo mismo y con los demás, lo primero que vamos a entender es cómo estas heridas, cómo la presencia de estas situaciones no resueltas, sobre todo en la niñez, nos provoca dificultades o obstáculos para fluir en las relaciones y en la vida. ¿Para qué nos sirve conocer y hacer consciente la herida y su máscara? ¿Cuáles son estas heridas que vamos a tratar? Si bien es cierto, se hablan de que existen 5 heridas, yo las he resumido en 3 heridas que son las principales que me he ido encontrando, digamos, en la práctica, y que son mucho más fáciles de identificar, ¿no? Porque de alguna manera las otras 2 heridas están como casi inmersas en estas, son muy poquitas las diferencias, y generalmente estas son las 3 principales que de alguna manera todos tenemos en mayor o menor medida. Luego vamos a ver un poquito ya más a detalle cada una de las heridas, la herida de rechazo, cómo se da este patrón de la herida, cuál es la creencia subyacente, cuál es la vivencia que hemos experimentado en la niñez para que se desarrolle esta herida, cuál es el miedo que está detrás, qué es lo que sucede en nuestra vida adulta cuando no hemos podido todavía sanar esta herida, cuando esta herida nos acompaña, y estos tips que les comentaba pues de sanación. Lo mismo con la herida de abandono y lo mismo con la herida de maltrato o humillación. Y para finalizar la masterclass, pues vamos a mirar cómo sanando estas heridas, ¿qué cambiamos? ¿Qué es lo que cambia en nosotros? ¿Cómo es el cambio de visión, el cambio de perspectiva una vez que hemos sanado la herida? Entonces vamos a ello. ¿Cómo sanar tu relación contigo mismo y con los demás? ¿Qué es lo que realmente nos impide fluir tanto en las relaciones como en la vida? La herida como tal es un patrón inconsciente que se dispara automáticamente cada vez que se activa. Es totalmente inconsciente, con lo cual nosotros no somos capaces de mirarla hasta que no hacemos conciencia. Y generalmente, ¿qué es lo que hace? Es que sabotea nuestras relaciones con nosotros mismos, con nuestra pareja, con los hijos, con los jefes, con los compañeros de trabajo, con los amigos, porque es como un filtro que nos hace ver la vida solamente desde esa perspectiva, porque estamos acompañados de la herida y no hemos sido conscientes de ello. La herida puede venir de la relación con personas del entorno más cercano. Mientras más fuerte es la herida, seguramente la herida se provocó con los progenitores, con papá o con mamá, pero como les decía en un principio, todos de alguna manera hemos vivido en mayor o menor medida estas heridas, porque cuando somos niños no tenemos una parte cognitiva todavía desarrollada para discernir, sino todo lo normalizamos, ¿no? Entonces, el entorno más cercano, que si en este caso no hayan sido nuestros padres, pues pueden haber sido un tío, un abuelo, un profesor, unos compañeros, ¿no? Que en la edad de la niñez hayan provocado que nosotros sintamos una de estas heridas. Entonces, en estos casos, tendremos de alguna manera la herida quizás no tan profunda que cuando se da
una situación de herida profunda directamente con los progenitores o con las personas de cuidado, ¿sí? También se puede dar que no es que hayamos vivido la herida directamente nosotros, sino que la hayamos visto, ¿no? Una dificultad, por ejemplo, en un padre o una madre que haya tenido la herida muy profunda y nosotros absorbemos ese patrón o miramos ese patrón, ¿no? Y luego lo repetimos. Y también puede venir el transgeneracional, es decir, que en nuestros antepasados, en las generaciones anteriores a nosotros, esta herida esté como persistente en el árbol y es como que se va pasando de generación en generación. Cada herida conlleva una máscara que la persona crea como escudo protector. ¿Sí? La máscara consiste en poner este filtro que les decía hace un momento para evitar volver a sentir el dolor de la herida. Pero lo contrario a lo que nosotros pensamos que estamos evitando la herida, evitando el dolor, lo que terminamos haciendo es repitiendo el mismo patrón o buscando sin querer que se den las mismas situaciones. Dependiendo de la profundidad de la herida, la máscara se activa más a menudo. Es decir, no quiere decir que llevemos la máscara puesta todo el santo tiempo, sino frente a las situaciones en las que se activa la herida porque se repite una situación similar, parecida a lo que vivimos una vez que se provocó la herida, es donde se activa la herida. Entonces, si es muy profunda, posiblemente nos puede acompañar casi la mayor parte del tiempo. Si no es tan profunda, es posible que se active puntualmente en momentos determinados. Lo más importante de todo esto es que cuando nosotros tenemos puesto la máscara, no somos nosotros mismos, creamos un personaje de protección. Y esto es lo que vamos a ver más adelante, cómo podemos identificar estos personajes, cómo podemos identificar el momento que estamos puestos la máscara. Aquí hay un libro muy interesante que nos explica muchísimo a fondo, digamos, cada una de las heridas, inclusive las implicaciones a nivel corporal que pueden ser visualizadas. La autora canadiense Louise Bourbeau desarrolló un libro que se llama Las 5 heridas que te impiden ser uno mismo. Les dejo aquí el dato porque si es que hay alguien que le interesa pues profundizar aún más en la herida con estas características, pues este libro es una buena opción. ¿Cómo podemos identificar y hacer consciente este patrón? ¿Sí? Mirando nuestros resultados. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida actualmente? ¿Cómo está fluyendo nuestras relaciones? ¿Cómo estamos fluyendo nosotros en general en la vida? Recuerden que todo lo que nos pasa afuera es un reflejo de lo que nos pasa adentro. ¿Sí? Muchas veces no somos conscientes de aquello, siempre pensamos que tanto el problema como la solución está afuera, ¿no? Entonces, si yo no tengo una buena relación de pareja, pues la dificultad lo tienen todas las parejas con las que yo me cruzo, ¿no? O si tengo una dificultad en el trabajo, pues es mi jefe o son mis compañeros de trabajo los que tienen el problema. Cuando, si nosotros empezamos a mirar, posiblemente encontremos patrones. Las relaciones que yo tengo en casa, las relaciones que tengo en el trabajo, las relaciones que quizás tengo con la pareja, puede ser que haya un patrón repetitivo en este caso, entonces no pueden ser las otras personas, ¿no? Soy yo misma la que de alguna manera tengo alguna situación, algún bloqueo, que muchas veces o mayoritariamente son estas heridas que nos acompañan porque se crean patrones inconscientes, crean creencias, crean hábitos inclusive conductuales que lo repetimos de tal manera que hemos normalizado en una época en la que obviamente no teníamos una capacidad de discernimiento como lo podemos tener ahora en la vida adulta, entonces se quedaron grabados. Y en la vida adulta lo que hacemos es simplemente repetirlos sin una real conciencia. Entonces miremos nuestros resultados, miremos hacia nuestro alrededor. Y cuando nosotros sanamos la herida, cuando nosotros cambiamos internamente, los resultados afuera también cambian. Observando nuestro diálogo interno, ¿qué es lo que nos decimos a nosotros mismos? Nos criticamos, nos autocriticamos, nos autosaboteamos, nos decimos constantemente no lo has hecho suficientemente bien, te faltó hacer esto, debías mejor hacerlo tal. Eso es un diálogo interno que también nos da mucha información respecto a la herida. Ahora vamos a mirar en cada una de las heridas cuál es el diálogo interno que mantenemos en cada una de ellas. Nuestras creencias y nuestros pensamientos. La herida crea también unas creencias, ¿no? Según el filtro que nosotros tenemos, según la herida que nosotros tenemos, pues podemos mirar también el mundo de una manera o de otra y a las personas también de una manera o de otra. Y eso evidentemente nos crea unos pensamientos que vamos a
a mirar más adelante. ¿Qué atraemos o más bien qué buscamos? Como les decía en la diapositiva anterior, generalmente lo que tratamos es de evitar el dolor, no queremos volver a repetir una situación similar a la que tuvimos cuando se generó la herida, pero al final, inconscientemente, lo que terminamos haciendo es buscando el mismo patrón. Es decir, si yo he sido una persona maltratada, he sido una persona que en la niñez pues, no recibí el suficiente afecto, en la vida adulta, a través de mi herida, es lo conocido. Entonces vuelvo a buscar exactamente lo mismo, no conozco otra cosa. En la niñez, los niños interpretan cualquier situación que se dé en casa, sea positiva o negativa, como la relación de amor. No conocen otra, no tienen forma de comparar. Entonces, si yo me relaciono o he tenido una relación con mis padres desde el maltrato, desde el victimismo, desde el abandono, desde el rechazo, esto es lo que yo identifiqué o asocié como relación de amor. Entonces, es como que me atrae una situación similar a la que yo viví, me atrae y eso es lo que al final termino repitiendo. Inconscientemente me sigo provocando el mismo dolor porque estoy desde la herida. Darnos cuenta de cómo nos relacionamos con nosotros y con los demás cuando actuamos desde la herida, ¿sí? Y esto les va a ser mucho más sencillo cuando vayamos viendo cada una de las heridas. ¿Cómo vamos a sanar todo esto? ¿Sí? Si bien es cierto, ya puedo identificar, veo un patrón, miro los resultados de mi alrededor, identifico mi diálogo interno. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para cambiar esto? Pues es reeducar este yo adulto y poder reprogramar todas estas creencias, reprogramar todos estos pensamientos, este diálogo interno, estos hábitos conductuales que yo tengo muy inmersos en mí cuando trabajo desde la herida. Es una reeducación para que yo pueda dejar la herida, pueda sanar la herida y pueda tomar la decisión y la libertad de hacerlo diferente. Un poco estas son las 3 heridas que vamos a mirar el día de hoy. La herida de rechazo con su máscara del huidizo. Una persona que ha sido rechazada huye, trata de evitar nuevamente el rechazo y por eso prefiere no estar. En la herida del abandono, cuya máscara es el dependiente, la persona que ha sido abandonada se vuelve dependiente, y la herida de humillación o maltrato, donde aparece la máscara del masoquista. Una persona humillada o maltratada, pues lo que trata de hacer es ceder frente a la opinión o las decisiones de otras personas. De esa manera yo evito ser humillada o ser maltratada porque opine de una manera diferente. Esto a rasgos generales, ahora vamos a mirar a detalle. Muy bien, vamos ahora hacia la herida del rechazo. El patrón que se da en la herida del rechazo, pues es que no nos aceptamos a nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros hemos aprendido o hemos sufrido la herida de rechazo, lo que aprendemos es a rechazar. Nos rechazamos a nosotros mismos y rechazamos al resto, rechazamos a la vida. ¿Sí? Es decir, nada es suficiente, no nos aceptamos, nos presionamos mucho a nosotros mismos, entramos en juicio constante, es decir, todo lo que hacemos tiene un pero. Quizás porque justamente vivimos en un espacio en el cual fuimos muy exigidos o nos enseñaron a que no éramos suficientemente buenos para merecer el amor o merecer la vida inclusive, ¿no? Entonces buscamos constantemente situaciones en las que yo me sienta autoexigido, ¿sí? Esto es un patrón inconsciente, el que yo necesito de este patrón para entender que la vida funciona así. ¿Cuál es la creencia? Tengo que mejorar porque no soy suficiente. Tengo una continua búsqueda de cambiarme o de mejorarme a mí mismo. Evidentemente hay una falta de autoestima, un juzgamiento y una exigencia constante. Aparecen mucho los debería, de castigo y de autocastigo. ¿Sí? Aquí es importante que veamos que el patrón es de los dos lados, ¿no? Siempre no, todo esto nos lo hacemos a nosotros mismos, pero también hacemos el resto, ¿sí? Porque vemos el mundo desde el rechazo, vemos el mundo desde un mundo que no es perfecto y que buscamos todo el tiempo nosotros ser perfectos para, según el patrón o la creencia que tenemos, es que si lo hacemos perfecto o lo hacemos bien, no vamos a ser rechazados.
¿Cuáles son las experiencias de la niñez para que se cree esta herida? Pues son entornos de alta exigencia, muy críticos, muy perfeccionistas y de no aceptación. En la niñez, pues seguramente mostraste características de ser solitario, callado, sentir que no eres parte de la familia, porque no eres suficiente, porque te falta X, X actitud o X forma de ser, porque tienes que hacerlo todo el tiempo mejor. Sientes rechazo hacia ti mismo, dudando de la capacidad y sintiendo miedo a ser rechazado. ¿Cuál es el temor mayor que tiene el adulto que se acompaña todavía de esta herida de rechazo? A no ser aceptado, a ser importante o destacado. Les da mucha angustia en momentos en los que se encuentran en una posición de ser importantes o destacados, porque es como que se visualizan más. No quieren ser vistos porque temen mucho a la humillación y al rechazo, entonces prefieren mantenerse, digamos, al margen y no mostrar pues este potencial que puedan llegar a tener. Entonces se boicotean, porque si es que, por ejemplo, en un trabajo les dan un puesto en el cual pues de autoridad o de un puesto en el que ellos puedan destacar más, pues ellos temen ponerse en esa posición y prefieren rechazarla, ¿no? Entonces, continuamente a esto me refería cuando decimos rechazamos también la vida, rechazamos todo lo que se nos presenta a nuestro alrededor porque no nos creemos suficientes. El temor a no ser suficiente y perfecto, y tiene miedo a mostrarse. ¿Qué es lo que sucede en la vida adulta? En la vida adulta tendemos a aislarnos, a sentir que no tenemos valor. Generalmente se muestran problemas de adaptación social, de soledad, ¿sí? Son las típicas personas que les cuesta mucho, por ejemplo, intervenir en una conversación porque tienen miedo a ser rechazados. Y si en algún momento pues, son interrumpidos cuando están tratando de hablar, pues la interpretación es de que he sido rechazado, ¿no? Entonces por eso más bien tratan de no intervenir mucho, no interrelacionar mucho. Se creen inferiores o no merecedores, tienden a compararse y a sentir envidia, ¿sí? Porque siempre están midiéndose y siempre en negativo, ¿no? Siempre comparándose en negativo de quién está por encima o quién es mejor en las cosas que yo hago. Hay un control excesivo que generalmente desencadena un trastorno de ansiedad que inclusive puede llegar hasta desarrollarse un trastorno obsesivo compulsivo por este excesivo control que ellos acceden para poder tratar de mantener las cosas bajo su mando, ¿no? De que no se les vaya de las manos, que sean lo más perfectas posibles, ¿no? Tienen miedo a la crítica, a no ser aceptados y a ser importante y perfecto, como les decía hace un momento, ¿sí? Claro, esto tenemos que mirar un poco el grado, ¿no? Lo que les decía, o sea, un trastorno obsesivo compulsivo, una ansiedad extrema, estamos hablando también ya de un grado fuerte de herida presente en la persona. Pero en alguna medida, como les decía, todos podemos haber sentido el rechazo y puede ser que puntualmente en ciertas situaciones se nos active. Y eso es lo que intentamos, que ustedes sean conscientes y observen todo lo que les sucede, observen cómo están sus relaciones, observen cómo se desenvuelven en la vida, y ahí pueden mirar si es que hay momentos puntuales en los que se puede activar esta herida, y al ser yo conscientes puedo decir, pues, así yo actuaba, pero ahora yo elijo hacerlo diferente, ¿no? Entonces, el rato que soy consciente, soy capaz de cambiar y modificar lo que me está sucediendo de manera automática. Ahora, si hablamos de una herida muy profunda de rechazo, el cual hemos sido sumamente cuestionados por nuestros progenitores, o inclusive, pues, temas como que realmente hemos sido no deseados, ¿sí? Durante el embarazo, por ejemplo, o que han deseado el sexo distinto al que nosotros fuimos concebidos, ¿no? Pues a lo mejor deseaban un varón y fui mujer, cosas así por el estilo que posiblemente pueden haberse grabado mucho más profundamente, ¿no? Porque la herida de rechazo se dice que inclusive puede estar presente desde el momento de la concepción. ¿Cómo sanar esta herida? Como decíamos en la introducción al principio, siempre mirando estos resultados, ser consciente de los espejos y las proyecciones que nos está mostrando nuestra experiencia de vida, ¿sí?
cuando hablamos de proyecciones o espejos, pues si nosotros miramos también, por ejemplo, a nuestros padres, generalmente la herida, cualquiera de estas heridas, generalmente están presentes también en nuestros progenitores, ¿no? Se supone que esto puede ser que está presente, como les decía anteriormente, en el árbol familiar, es decir, muy antes de la presencia o del nacimiento nuestro, pues ya pudo haber estado presente la herida, o en todo caso el progenitor de nuestros padres, es decir, nuestros abuelos, pueden haber provocado ya la herida de nuestros padres, y ellos a su vez, pues siguen actuando desde la herida, sin esta conciencia, entonces nos transmiten la herida a nosotros, ¿no? Entonces, mirar un poco los espejos que tenemos a nuestro alrededor, los más cercanos, nuestros padres, a veces nuestra pareja, ¿no es cierto? Porque si nosotros tenemos la herida de rechazo, generalmente escogemos parejas que nos rechacen, ¿sí? Las proyecciones que vemos hacia afuera, nos vemos continuamente rechazados en todos los ambientes en los que estamos, los amigos nos rechazan, en el trabajo nos rechazan. Estas son las proyecciones de lo que estamos viviendo adentro que observamos hacia afuera. Aceptarte y valorarte tal como somos, eso es uno de los primeros y más importantes pasos que damos en la herida de rechazo, porque acuérdense que decíamos que en la herida de rechazo estamos como todo el tiempo enjuiciando, ¿no? Lo que hacemos, nada de lo que hacemos es perfecto, es empezar a darle la vuelta a eso y empezar a valorar cada cosa que hacemos, ¿no? Y empezar a aceptarnos tal como somos, sin comparaciones, sin mirar al otro, sino mirarnos a nosotros mismos. Aceptar y valorar a los demás, que recuerden que les hablábamos de que es de dos lados, ¿no? Es conmigo y es con el otro. Entonces, hacer el trabajo tanto conmigo como con el otro. Y siempre empieza desde mí primero, ¿no? Si yo hago el trabajo conmigo, va a ser mucho más sencillo que pueda hacer con el otro también. Soltar el control, no esperar que las cosas sean perfectas, no todo está en nuestras manos, y el excesivo control pues es también una demanda bastante fuerte que nos podemos poner encima nosotros porque no es posible controlarlo todo. Entonces empezar a soltar el control, cambiar las creencias de sentirse suficiente y perfecto tal cual somos, porque realmente cada una de las personas con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, así somos perfectos. No tendríamos que buscar ni mejorar ni hacer nada adicional. Estamos en nuestro desarrollo personal, ¿no? Y cada vez que miramos este tipo de cosas que nos han hecho sufrir o que nos han hecho pasarla mal, pues estamos en este proceso de desarrollo personal, pero como tal, como soy, con las características que tengo, no tendría por qué cambiar ni ser como la otra persona, ¿no? Es que a veces nos miramos con las otras personas y comparamos y quisiéramos ser de esta u otra manera. El encuentro es conmigo mismo, la reflexión es conmigo mismo y la mejora es conmigo mismo. Cambiar las creencias, obtener confianza y seguridad, merecimiento y autenticidad, empezar a ser yo mismo, tal cual soy, ¿no? No con la máscara, no tratando de crear el personaje para supuestamente no ser de esta manera rechazado. Ser consciente cuando estás actuando y alimentando estos mecanismos y programas disfuncionales, es decir, este piloto automático que tenía un diálogo interno que me decía que no soy suficiente, que no lo estoy haciendo bien, que debería hacerlo mejor, etcétera, etcétera. Es esto lo que empezamos a parar, porque esto hace que nosotros nos alimentemos. Cuando nos estamos comparando, cuando estamos mirando al otro y viendo sus comportamientos y envidiando sus comportamientos, por ejemplo, esto es un alimentar estos programas y estos mecanismos. Entonces tenemos que ser conscientes para poder parar estos patrones disfuncionales que eran los que estaban activados con la herida. La meditación y la conexión con uno mismo nos ayuda mucho a convertirnos en este observador, ¿cierto? Mientras más conectado estoy yo conmigo mismo, puedo mirar también mis comportamientos y puedo ser el observador de lo que estoy haciendo, de mis conductas, de mi diálogo interno, de mis creencias y de mis pensamientos. La sanación y la transformación de la herida pasa justamente por reprogramar estas creencias, este diálogo, reprogramar estos hábitos y estos comportamientos. ¿Sí? Vamos a la herida de abandono. La herida de abandono es una de las heridas que provoca mayor dificultades a las personas, ¿no?
porque los niños, para la seguridad de ellos, pues es sumamente importante recibir amor. Eso les da seguridad y protección. Entonces, un niño que se sintió abandonado, ¿sí? No aprende a cuidarse a sí mismo, no aprende a amar, ¿sí? Entonces eso le trae dificultades bastante fuertes en la vida porque se vuelve muy dependiente, necesita de esta relación muy cercana con las personas, que a veces también provoca a la vez rechazo, provoca ahogo, porque no estamos relacionándonos desde un punto sano, sino más bien, pues eso, desde la herida de abandono. ¿Cuál es el patrón más común? Pues me abandono a los demás. Generalmente tienen muchas dificultades de relaciones de pareja porque frente a la posibilidad de ser amado o de crear un compromiso, pues yo abandono antes de pasar por el dolor de ser abandonado, ¿no? Abandono muchas cosas de la vida, entonces son las típicas personas que empiezan una carrera, por ejemplo, y la abandonan, empiezan un proyecto, lo abandonan, crean un compromiso de algún tipo, o sea, de relaciones de pareja, o sea, un compromiso con un trabajo, y lo abandonan, ¿sí? Buscan personas que les abandonen también, les cuesta mucho cuidarse y estar consigo mismas, porque el momento que están consigo mismos es cuando ponen en conexión la herida, se sienten solos, se sienten abandonados y por eso buscan afuera el relacionarme con otras personas o inclusive con actividades o con, en casos extremos, pues inclusive con sustancias, ¿no? Las adicciones. Estamos totalmente desconectados de nuestro ser, creamos grandes corazas de protección, no se ha desarrollado un poder interior, entonces lo que hacemos es ceder el poder al otro, ¿sí? Sientes que las personas no te quieren y no te valoran, hay una total falta de amor, no aprendimos a amar, entonces no nos amamos a nosotros mismos, no amamos a las otras personas. Uno de los miedos más fuertes es la soledad, les aterra, entonces son capaces de aguantar cualquier tipo de situación dentro de las relaciones para no estar solos, ¿no? Entonces, viven en una dualidad entre desapego y excesivo apego. Esto se da porque en una relación, por ejemplo, en la niñez, si es que esta relación de abandono se dio con el progenitor, sobre todo uno de los padres, pues, por ejemplo, en los casos que uno de los padres fallece, en el caso de que uno de los padres se ausenta de casa a muy temprana edad, o inclusive no tiene que ser un abandono físico, a veces se trata de un abandono emocional, es decir, estoy en casa, estoy con mis hijos, pero simplemente no les dedico tiempo, no cubro sus necesidades porque estoy en muchas otras cosas, ¿no? Entonces el abandono puede ser físico o emocional. Entonces los niños tratan de buscar ese apego, ¿no? Y cuando no han tenido con sus padres, pues buscan otras personas. Entonces se puede dar el caso de que se apegan demasiado para no ser abandonados y esto es un poco cuando se pierden los límites, ¿no es cierto? Y ahogan a otras personas, como les decía hace un momento, o en otros casos, pues un desapego total, una huida, porque tengo temor al compromiso, tengo temor a sentir que me puedan amar por el miedo a que luego sea abandonado y que la herida o el dolor sea mucho más fuerte. Entonces, frente a esas situaciones, me desapego, huyo, me escondo, salgo corriendo frente a una posibilidad de compromiso o relación. Y les cuesta mucho poner límites y decir lo que necesitan. Suelen hacerse muy dependientes de las personas. Esto es un poco más la máscara, ¿no? La dependencia. ¿Cuál es la creencia que está subyacente a esta herida? Pues es que no sentirse merecedor de amor, tiende mucho a desvalorizarse, sienten un vacío interno, que esperan llenarlo con amor, pero al final no saben amar, entonces al final se convierte solamente en este apego y en este apego insano o desapego insano. Tienen conductas autodestructivas, sí, como les decía, que pueden llegar inclusive al tema de adicciones por tratar de llenar ese vacío, ¿no? Porque no pueden estar consigo mismos, no pueden estar solos. Entonces, frente a la soledad, pues pueden reaccionar llenando con este tipo de situaciones que no son sanas. Nada es suficiente, tiene una dificultad en general para disfrutar y celebrar la vida.
¿Cuáles han sido las experiencias de la niñez para que se cree esta herida de abandono? Han crecido pues en entornos en donde no ha habido protección, no ha habido cuidado, distanciamiento, falta de presencia física de los progenitores. ¿Qué es lo que buscan? Pues mecanismos de protección, creación de personajes, ¿no? Con cada una de las heridas hacemos eso, nos ponemos la máscara y dejamos de ser nosotros mismos, nos escondemos tras esa coraza y esa máscara. Mientras más profunda es la herida, más grande es la coraza, más grande es la máscara que nos acompaña durante mayor parte del tiempo también. ¿Qué es lo que sucede en la vida adulta con esta herida de abandono? Pues no cuidamos de nosotros mismos, buscamos continuamente que alguien más nos cuide, buscamos a esa mamá, a esa papá que no tuvimos o que no le sentimos durante la niñez para que nos cuide, ¿no? No nos responsabilizamos de nosotros mismos, ni de los demás, ni de la vida, ¿no? Caemos mucho en conductas, pues, de falta de cuidado, como puede ser no comer bien, quizás no hacer cosas que nos gusten, no darnos gustos, no hacer actividades que posiblemente nos puedan sentar bien como hobbies o cosas por el estilo, ¿no? Es como que a estas personas que están con la herida de abandono no encuentran una opción, una conducta, un hobby que les llene, ¿no? Es como que la vida no tiene sentido, como que está falta de color, falta de alegría. Hay falta de autoestima, un sentimiento intrínseco de haber hecho algo mal, ¿sí? Porque eso es otra cosa típica de las heridas, tanto del abandono como de las otras heridas, es que los niños interpretan, no que mi padre no ha sabido cuidarme, no ha sabido amarme, sino yo he hecho algo malo para que esto me haya sucedido, ¿no? Esa es la interpretación que le da el niño dentro de esta posición de falta de discernimiento cognitivamente hablando, ¿no? Porque el niño en su desarrollo, pues más es emociones, capta toda la información y se la guarda en el cuerpo y es por eso que todo esto se queda de una manera inconsciente, pero no tengo una capacidad de discernimiento y todo, primero que lo normalizo y segundo que lo asocio a mí. No soy capaz de mirarlo hacia afuera, sino yo tengo la responsabilidad o la culpa de que esto se haya dado. Te sientes desconfiado, desprotegido, desamparado, te sientes indigno y no merecedor, saboteamos nuestros propios resultados, es lo que les decía, pues somos capaces de abandonar proyectos, abandonar trabajos, abandonar compromisos, no podemos hacernos cargo, porque no se nos hicieron cargo de nosotros y no aprendimos a hacerlo. Tenemos miedo a sentirnos solos, tenemos miedo a la pérdida de control, a perder a alguien, entonces huimos. El miedo de base, el miedo principal, pues es al abandono, al amor y al compromiso. ¿Cómo podemos sanar esta herida? El primer paso de todas las heridas es aceptar y concientizarse de que estoy con la herida, que estoy actuando desde la herida, que no he sanado y que cada vez que tengo un patrón repetitivo, pues es la herida la que está actuando y no tanto yo, ¿no? Eso es el primer paso, aceptar que eso sucede y concientizarme. Ser consciente de esta forma que tengo de relacionarme con las personas de apego y desapego, o sea que en algunas veces estoy como muy apegado y otras veces por temor a ser abandonado, pues huyo. Empoderar y recuperar el poder interno, comprometerme y responsabilizarte de mí mismo, conmigo mismo, hacerme cargo de mí, responsabilizarme de mi vida, de mis acciones, obtener compromisos, todo esto que no era capaz de hacer, hay que empezar a hacer a través de reprogramar, como les decía, pues creencias, diálogo interno, actitudes. Si antes huía, pues ahora voy a tratar de quedarme. Voy a tratar de mirar al mundo no desde la perspectiva de que es malo, de que abandona, de que no quiere, de que no ama, sino empezar a mirarlo desde otra manera. Y eso pasa por sanar la herida. Cultivar el amor en ti, sentirte digno y merecedor, relacionarte de una manera sana y constructiva contigo mismo y con los demás, aprender a confiar en mí mismo, en los demás y en la vida. Y esto nos va a hacer que nos relacionemos con la vida, con las otras personas y con nosotros mismos de una forma sana y constructiva.
llenar tu interior con un propósito propio. Las personas que sienten un vacío interno y que pasan llenando con quizás otras cosas externas, pues buscar el sentido propio, el propósito de la vida, ayudaría mucho a que llenen ese vacío interior y puedan también mejorar su autoestima, verse capaces de lograr algo y empezar a trabajar por ese propósito, por ese sueño de vida que tenemos. Disfrutar de estar con uno mismo, ¿sí? Meditación y conexión con el propio ser en esta herida es una de las cosas principales porque son los mayormente desconectados, entonces necesitan conectarse y la meditación es una forma de estar conmigo mismo para convertirme nuevamente en observador de la vida y poder mirar cuando la herida o el patrón que tenía en mi vida pues se vuelve a repetir o se vuelve a dar. Reconectar con tu esencia y cultivar el amor propio, reprogramar nuevamente, como decíamos, las creencias del diálogo interno que se han adquirido a través de la herida. Y vamos con nuestra última herida, la herida de humillación o la herida de maltrato. ¿Cuál es el patrón que se encuentra en esta herida? Pues el maltrato a ti mismo y a las otras personas. Recuerden que siempre es de los dos lados. Buscamos a personas que nos maltraten de manera inconsciente. Hacemos autohumillación o maltrato psicológico a nosotros mismos. Y vivimos en una dualidad entre víctima y victimario. Si la herida se creó porque nosotros vivimos una relación de víctima y victimario, por ejemplo, en la relación de pareja de nuestros padres, conocimos los dos lados de la relación, a la víctima y al victimario. Si la herida se creó porque la relación de víctima y victimario lo fue con nosotros mismos, igualmente conocimos los dos lados de la moneda, ¿no? Quién es la víctima y quién es el victimario. ¿Qué es lo que sucedió pues, en las situaciones de infancia para que se cree esta herida? Pues entornos de violencia, de manipulación, de dolor, de chantaje emocional, victimismo. Puede haberse dado maltrato personal también, como les decía, podemos haber observado o vivido un entorno así, o recibir directamente nosotros un maltrato a nivel psicológico, físico, emocional o de los tres. Esto crea como dos tipos de niños, ¿no? Los niños malos, entre comillas, son aquellos niños que están todo el tiempo a la defensiva, que atacan antes de ser atacados, ¿no? Que suelen ser muy, muy agresivos, o niños totalmente sumisos, niños que prácticamente pasan desapercibidos. ¿Cuál es el miedo subyacente en esta herida? Pues sentimos mucho miedo a la autoridad, al fracaso, a la violencia, al compromiso y al sometimiento. Vivimos en un estado defensivo, interpretamos como que el mundo es malo, el mundo es humillante, el mundo es maltratador, ¿no? Entonces estamos continuamente a la defensiva y muchos miedos que creamos dentro de cuando estamos acompañados de esta herida son irreales. Sí, pero una de las cosas más fuertes en la herida de humillación es el temor. Pasamos mucho dolor, ¿sí? Si en las otras heridas, o por ejemplo en el abandono que hablábamos hace un momento, hay una desconexión, aquí hay mucho dolor, entonces el miedo es mucho más grande. Y es la coraza principal que nos acompaña en la vida, ¿no? ¿Cuál es la situación de vida adulta? Pues buscamos parejas con perfil maltratador. Esto es una de las cosas más complejas, ¿no? Que se da con la herida. Es justamente buscamos aquello que más dolor nos causó, que más daño nos causó, ¿no? Pero como es un patrón, el único conocido, el que el niño relacionó como patrón de amor, ¿sí? Entonces es el que busco, el que me atrae, ¿no? Tenemos problemas de autoliderazgo, autoafirmación y valía personal. Nos cuesta mucho trabajo ver y llenar nuestras propias necesidades. Frente a una figura de autoridad aparece la total sumisión y la complacencia. Y en las relaciones, en una oposición interna, nos relacionamos, digamos, entre esta oposición, entre la rebeldía y autoridad.
y el sometimiento y el victimismo. Es decir, frente a una relación de autoridad en la que nosotros vemos a una persona que está por encima nuestro, pues puede ser un padre, puede ser un jefe, puede ser en una relación de pareja que nos vemos como nosotros la persona sumisa, pues frente a estas personas nosotros vamos a estar en una total sumisión y complacencia, hacer todo lo que nos digan que tenemos que hacer y no tener iniciativa propia en lo absoluto. Cuando nosotros estamos en una situación de autoridad frente a la persona con la herida, entonces provocamos el polo opuesto, el polo autoritario, ¿no? Entonces utilizamos los mismos mecanismos que quizás fueron utilizados con nosotros o los mismos mecanismos que nosotros aprendimos en esta relación, esos mecanismos de miedo, de control, de chantaje emocional, de manipulación, de seducción, ¿no? Entonces, suele pasar que adultos que han vivido la herida de humillación en la niñez, pues por ejemplo lo repiten con sus hijos. Entonces ahí es donde utilizan estos mecanismos. Pero esta misma persona frente a una figura de autoridad se vuelve totalmente sumisa. Existe mucho miedo y control también. Nos volvemos muy rígidos y muy exigentes y no nos sentimos valorados, ¿no? Nos desvalorizamos a nosotros mismos y desvalorizamos al otro. En el polo del victimismo, cuando estamos en la posición de víctimas, pues somos, como habíamos dicho, complacientes, sumisos e incondicional con los otros. Tenemos mucha dificultad a poner límites. El miedo nos hace percibir a la vida como un peligro. Entramos en adicciones para no soportar el dolor. Como les decía anteriormente, esta es una de las heridas que mayor dolor provoca. Entonces, un momento que no se vuelve soportable el dolor, pues lo cubrimos también con cosas negativas para nosotros mismos, ¿no? Como son las adicciones. El abuso está presente en ti, ¿sí? Entonces, aprendimos a relacionarnos a través del abuso. Entonces, dejamos o permitimos que haya abuso con nosotros. Y cuando estamos desde la herida actuando, pues también podemos llegar a abusar de otras personas. Sientes falta de autoafirmación y coraje. Como no tienes autoafirmación, entonces ejerces esta autoridad muy fuerte, ¿no? De una manera exigente y autoritaria para ser escuchados. ¿Cómo sanar la herida de humillación? Debemos principalmente soltar el miedo, como decía, esto es una de las corazas más fuertes que tiene esta herida, y una persona con miedo pues evidentemente no puede salir adelante, no puede subsistir por sí sola, ¿no? Empezar a confiar y fluir en la vida, ganar autoridad interna para poder poner estos límites que tanto le hacen falta a esta persona, para no ceder, para no someterse, no complacer, respetarme a mí mismo y respetar al resto, tratarme bien tanto a mí como a los demás, cuidar de mí y cuidar de los demás, relacionarme desde la prisma de la equidad. No soy más que nadie, no estoy por encima de nadie, no estoy por debajo de nadie. Mantener las relaciones de una forma equitativa, aprender a quererme y aprender a querer a los demás, soltar el control, el chantaje y la manipulación, ganar coraje y valor personal, no invadir, pero tampoco permitir que me invadan mi espacio personal, autoafirmación y poder personal, ser el líder y la autoridad en mí mismo. Cuando sanamos las heridas, ¿qué cambia? Todos tenemos heridas emocionales del pasado que nos afectan, como habíamos dicho, en mayor o menor medida a nuestro presente. El problema siempre viene dado cuando nos cuesta dejar atrás todos esos dolores adquiridos y llevar demasiado tiempo siendo infelices. Estas heridas no sanadas hacen que ante situaciones conocidas y repetitivas reproduzcamos las reacciones de miedo, al rechazo, al abandono y a la humillación que nos hace tanto sufrir. El proceso de sanación de las heridas te permitirá disfrutar de una segunda parte de tu vida sin sufrimiento y con libertad para saber quién eres y qué quieres hacer. Ahora te toca a ti. ¿Te has reconocido en algo? ¿Has podido observar
si tus progenitores tienen algo de esto, alguna de estas heridas. Es muy importante observar, ya que esto es la clave para concientizarnos y luego liberarlos. El liberar te ayuda a salir del sufrimiento y evidentemente mejorar las relaciones contigo mismo y con los demás. Reprogramar las creencias y las acciones que antes teníamos. Eso nos va a dar esta sensación de libertad y de poder saber que podemos actuar desde otra forma de mirar la vida. Generalmente, como habíamos conversado desde el principio, las heridas se provocan en la niñez y son de alguna manera con nuestros progenitores, con quien nosotros vivimos estas situaciones. Y cuando nosotros somos conscientes de esto o cuando estamos en una primera etapa de reconocimiento, solemos echar la culpa de este dolor y de este sufrimiento que hemos tenido en el interior a nuestros progenitores, a nuestras personas de cuidado, aquellas personas que estuvieron en nuestra primera etapa de vida. Pero realmente cuando sanamos la herida, llegamos a entender que ellos hicieron lo mejor que pudieron desde esa propia creencia de ellos mismos, desde ese propio sufrimiento, de esa propia herida que también estuvo en ellos, que provocó estos condicionamientos. Y desde una forma más elevada sabemos que venimos nosotros y nuestros padres muchas veces con esta herida para sanarla. ¿Sí? Es un pacto que hacen de almas para sanarlas y desarrollarnos en esta vida. ¿Sí? Entonces, al final de todo, cuando nosotros reconocemos y sanamos nuestra herida, cambiamos una actitud hacia una actitud de responsabilidad frente a la vida, de aceptación. La interpretación de que todo lo que está adentro se refleja afuera y no al revés. La herida se convierte en un aprendizaje en donde no hay culpables ni hay víctimas, hay aprendizajes. Nos da la libertad de elegir el entorno en el que quiero estar y las acciones que quiero tener. El momento que yo sano, transformo mi vida y evoluciono. Y transformo mi círculo más cercano también. Sí, todos los que vienen después de mí, mis hijos, mis relaciones en general, en el trabajo, con mi pareja, etcétera, etcétera, también cambian. Y al final lo que logramos pues es una reconciliación, un perdón y un agradecimiento, porque todo lo que fue perfecto, todo forma parte de este entramado, de este gran rompecabezas en el cual las piezas se van uniendo de tal manera que todo es para bien. La herida se convierte en la forma en la que yo aprendo nuevas herramientas, aprendo a desarrollarme y aprendo a ser mejor. Una vez que he logrado sanar y transformar esta herida. Con esto hemos terminado. Creo que ha sido bastante información. Bueno, aquí me pongo las órdenes. Aquí encuentran ustedes mi página web, mis redes sociales. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues estoy a las órdenes para poderles apoyar. Espero de corazón que esta información les haya servido. Y bueno, pues nos vemos en una próxima. Intentaré mantener información actualizada respecto al tema de sanación, transformación personal, autoconocimiento y psicoterapia que pueda ser de su interés. Entonces, síganme en las redes, suscríbanse al canal de YouTube para que puedan seguir recibiendo información que espero que sea de su interés y sobre todo de ayuda para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.